Buenas tardes. Continuamos con la sesión de miocardiopatías. Ahora empezamos a hablar de amiloidosis, sesión patrocinada por Laboratorio Pfizer. Para esta sesión contamos con la colaboración de la doctora Rocío Eirós y la doctora Esther González, absolutas expertas en la valoración de pacientes con amiloidosis cardíaca. Comenzamos con la doctora Rocío Eirós, del Complejo Asistencial de Salamanca, trabaja dentro de la unidad de imagen cardíaca y cardiopatías familiares. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y quería agradecer en especial a la organización por la invitación y por compartir esta mesa con una experta como Esther, que para mí siempre es un placer estar junto a ella. Y me han dado una de mis pasiones, que es la amiloidosis cardíaca, y cómo podemos ordenar las pruebas de imagen en una sospecha de amiloidosis, porque es verdad que en el día a día muchas veces nos liamos demasiado y es muy fácil llegar al diagnóstico de estos pacientes, pero es mucho más importante sospecharlos. Voy a ordenarlo en cómo sospecharlo, en qué pruebas de imágenes hay que hacer y cuál sería el orden que nos indican los consensos, que yo no voy a deciros nada más que lo que digan los consensos. Es muy importante recordaros que la amiloidosis cardíaca es un proceso que lleva tiempo, es decir, es una patología que nosotros llegamos a un diagnóstico temprano en un momento de la enfermedad, pero esa patología ha empezado ya un tiempo atrás. Y es una patología en la que unas proteínas se malpliegan y se van depositando en diferentes órganos. Pero recordad que es muy importante saber que no solo es el corazón el afectado, sino que hay múltiples órganos como el sistema neurológico o el renal o el digestivo que también se ven afectados. Por eso es esencial el trabajo multidisciplinar. Y también es esencial saber cómo nos va avisando esta enfermedad. Este es un diagrama muy bonito de un paper que os recomiendo sobre cómo evoluciona la amiloidosis TTR. Y como veis, los síntomas clínicos muchas veces es el estadio final, ¿no? Son los avisos finales que nos dan los pacientes. ¿Y por qué estamos aquí? Porque las técnicas de imagen nos pueden hacer ver que ese paciente ya tiene afectación cardíaca por amiloidosis mucho antes de que empiecen los síntomas. Y ahí está nuestro papel fundamental para hacer sospechar de que ese paciente tiene amiloidosis. Y voy a ir explicándoos cómo sospecharlo con dos pacientes que son de la vida real, que son de los últimos meses y que todos, si hacéis memoria, tenéis en vuestras consultas o en vuestras plantas. El primer caso es un varón de 54 años, fumador y con una hipertensión arterial que estaba etiquetada como esencial, con una enfermedad renal crónica estadio 2 y con una gamapatía de significado incierto, IgG-kappa, diagnosticada en octubre del 2020, que ingresa en septiembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca en contexto de crisis hipertensiva y que tiene una regularización de su insuficiencia renal. Y el segundo caso, como veis, es otro varón, también de 81 años, hipertenso, diabético, dislipémico, con un antecedente de un ictus isquémico, enfermedad renal crónica, una sustitución valvular aórtica con un anillo tricuspideo, un bypass, una FA permanente y un antecedente de insuficiencia cardíaca que vuelve a ingresar en nuestro departamento por insuficiencia cardíaca descompensada. Como veis, son dos pacientes que son muy reales y que nos podemos encontrar, ¿no? ¿Y qué nos dice un consenso que está publicado este año? Que tenemos que sospechar la presencia de amiloidosis cardíaca en pacientes que tengan una hipertrofia del ventrículo izquierdo mayor de 12, recordad, este número es muy importante, y que tengan más de uno o más de uno de los red flags que denominamos, ¿no? Que son esos avisos que nos van dando. En el caso número 1, cuando nos ponemos a ver al paciente, tiene dos red flags que nos pueden avisar, ¿no? Es un paciente con enfermedad renal crónica y que tiene un episodio de insuficiencia cardíaca. Y el segundo caso, como veis, hay varias banderitas rojas, es decir, es un paciente con un ictus isquémico, una enfermedad renal crónica, una válvula aórtica que hemos sustituido, una FA permanente y ya tiene dos episodios de insuficiencia cardíaca. Como a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, se les realiza un ecocardiograma. En el primer ecocardiograma vemos que tiene una fracción de eyección conservada, tiene un septo de 15, el engrosamiento relativo del ventrículo izquierdo no es patológico, pero sí que tiene una ligera dilatación de la aurícula izquierda. En cambio, en el segundo caso, es un caso quizá más llamativo, la fracción de eyección sigue estando conservada, no nos ayuda mucho, pero tiene un septo ya de 20, nos dicen, y un engrosamiento relativo del ventrículo izquierdo de 0,75 con un volumen de la aurícula izquierda ya muy llamativo. Este consenso de 2021, que os he relatado antes, nos dice que tenemos que tener una alta sospecha si los pacientes con una hipertrofia más de 12 cumplen o el punto número 1 o el punto número 2.
se basan casi todos, como vamos a ver posteriormente, en la caracterización de la diástole y también del Doppler tisular y el strain. Pero recordad, muy importante, el engrosamiento del ventrículo izquierdo relativo, que en el caso número 2 era patológico. Cuando vamos a ver las presiones de llenado, los tisulares, también el ventrículo derecho y el strain, nos encontramos lo siguiente. En el caso número 1 es un paciente poco llamativo, podríamos decir, si nosotros hacemos el eco. Únicamente nos llama la atención unas presiones de llenado, pero es que son indeterminadas, que que lo podemos pasar por alto. Cuando vamos al subsifoideo, que es muy importante cogerlo en todos los pacientes, pero bueno, no lo tengo que decir, pero sí que cuando lo vamos a analizar de manera retrospectiva, a ver esa pared libre del ventrículo derecho, y el strain, como veis aquí, estaba ligeramente disminuido, pero no tenía un ratio patológico típico de amiloidosis. En cambio, el caso número 2 ya sí que nos llamaba la atención, ¿verdad? Tiene unas presiones de llenado muy elevados, con un ratio EA mayor de 2. Y luego, una cosa que siempre nos fijamos, ¿no? Los valores de velocidades de prima medial o lateral. La E prima medial en este caso era de 3,9 y como veis aquí, tanto la E como como la A no, pero bueno, la S prima eran menores de 5. Como veis aquí, la pared libre del ventrículo derecho estaba muy hipertrófica y tenía un strain globalmente muy bajo, y aunque no tenía un ratio mayor de 2,9 o igual a 2,9, pero sí que tenía cierto gradiente, aunque no era el típico top-down de Chorley, que es lo que esperamos. Teniendo la sospecha en ambos casos que lo que teníamos, porque eran pacientes que tenían red flags y tenían el septo mayor de 12, pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que hemos establecido la sospecha? Muy fácil, sospechas con ecocardiograma, ¿no? Y con los síntomas. Pues hay que hacer dos cosas fundamentalmente. Una técnica de medicina nuclear, que en nuestro caso vamos a hacer una DPD con 99 tecnecio, y siempre con SPECT, ¿vale? Y hacemos un análisis de orina y sangre para descartar el proceso monoclonal. En el primer caso ya sabíamos que tenía un proceso monoclonal, ¿vale? Y los hematólogos, más que una amiloidosis, estaban sospechando que tenía un mieloma y que esa hipertrofia era para una hipertensión arterial. Pero nosotros, cuando vamos a hacer la analítica y se le repetimos en octubre, que es cuando a nosotros nos piden la valoración, vemos que el ProBNP, que en septiembre lo tenía en 6.500, ha aumentado a 33.000, es decir, ha aumentado de una manera muy, muy, muy brutal, ¿no? Y luego tiene un ratio de 9,8 de cadenas ligeras, ¿no? Y en el caso número 2, descartamos que fuera un proceso monoclonal, tenía un ratio de 1,36. Recordad que dependiendo lo que tengáis, si Scrilight o no, pero bueno, por debajo de 1,6 es normal. Sí que veíamos que tenía un ProBNP muy elevado y una troponina normal. Una vez hecho la analítica, ¿cuál es el segundo paso que hay que hacer en todos o pasos coetáneos a la vez? Una gamografía, ¿no? La gamografía 99 tecnecio en el primer caso fue negativa, es decir, no tenía una amiloidosis TTR, y en el segundo caso era grado 3. Como veis, ¿por qué decíamos que tenía grado 3? La silueta cardíaca se ve claramente y no se pueden contar las costillas, ¿vale? Es una manera fácil de decir los grados que tiene. Es decir, en el segundo caso teníamos una sospecha de AL, aún no hemos llegado al diagnóstico, y en el segundo caso podríamos decir que ese paciente tiene una amiloidosis por transcirretina, que falta el apellido, dependiendo de la genética que tuviera. El segundo caso es este diagnóstico no invasivo que hemos hecho por una gamografía con una analítica negativa para un proceso monoclonal y unos criterios por ecocardiografía que nos sugerían que tenía amiloidosis cardíaca. Y el primer caso estaríamos en esta columna. No teníamos una biopsia cardíaca, teníamos una biopsia abdominal pero que había salido negativa y aún tampoco teníamos unos criterios ecocardiográficos claros. Pero sí que la sospecha clínica era muy alta. Y como era muy alta, decidimos hacer una resonancia. Necesitábamos demostrar que ese corazón estaba afecto, ¿no? Como veis, los cines, vimos que tenía un ventrículo izquierdo con función normal, tanto el izquierdo como el derecho. Vimos que tenía un derrame pleural bilateral y un derrame pericárdico bastante importante. Y ese grosor, que hemos dicho, que esta vez nos caracterizaban en 16 milímetros. El realce tardío no era patológico, ¿vale? No tenía una fibrosis subendocárdica que se describen, otro tipo de fibrosis más macroscópica, pero cuando fuimos a ver los mapping, que es fundamental hacer en todos los pacientes en los que sospechamos amiloidosis, ¿qué nos encontramos? Que el T1 nativo estaba 6 veces por encima de la desviación estándar de nuestro centro de referencia. Como sabéis, hay un paper reciente de Mariana Fontana del equipo de Londres que cuando un paciente que tiene insuficiencia renal, como era nuestro caso, el T1 nativo está por encima de 3,5 valores de la desviación estándar de nuestra máquina,
se puede decir que ese paciente tiene, o sea, tenemos sospecha de amiloidosis, ¿vale? El volumen extracelular estaba elevado, no estaba por encima de 40, pero sí que estaba elevado y teníamos unos valores de T1 mapping elevados para nuestra referencia. Es decir, con estos valores de mapping, tanto de T1 como de volumen extracelular, como de T2 mapping, sugerimos que ese paciente podía tener afectación cardíaca por amiloidosis y decidimos realizar una biopsia cardíaca, como bien indican este consenso que hay que hacer. Y la biopsia cardíaca salió positiva para enfermedad por depósito de cadena ligera capa con afectación cardíaca y renal. Y el caso número 2, realizamos genética y salió una amiloidosis cardíaca no mutada. Entonces, como resumen, cuando tengamos una sospecha de amiloidosis, hacer un ecocardiograma, pero no un ecocardiograma cualquiera. O sea, como veis, no hacemos nada extraordinario lo que se hace en el día a día, pero hay que mirarlo con ojos expertos, hay que mirarlo con un nivel un poquito más bajo, porque cosas que pueden ser normales son patológicas si lo englobamos en el cuadro global del paciente, ¿no? Para hacer el diagnóstico, solo vale para TTR la gamografía de PD y el SPECT, pero es diagnóstico. Una gamografía de PD grado 2 o grado 3 es diagnóstico de TTR si hemos excluido que tiene patológica la analítica. Si tenemos duda de afectación de órgano, hacer una resonancia. La resonancia es una excelente técnica para la caracterización miocárdica y en pacientes con amiloidosis AL se recomienda hacer siempre antes de biopsia para asegurarnos bien de que tiene afectación de órgano. Aunque el ecocardiograma sea poco sugestivo, como os he dicho en este caso, era muy poquito sugestivo, pero teníamos una sospecha clínica alta, haz una resonancia. Y según la disponibilidad de cada centro, porque cada centro es un mundo, ¿no? Yo realizaría resonancia a aquellos pacientes que tienen tratamiento específico, ¿no? En este caso, ahora mismo solo tenemos las mutadas, las TTRs mutadas y las ALs, pero si se puede hacerlo, porque es una enfermedad en la que estamos conociendo mucho y tener una resonancia nos ayuda mucho para tomar decisiones en el futuro. Muchísimas gracias, Rocío. Me ha parecido súper ilustrativa la comunicación. Y ahora pasamos a la doctora Esther González. Ella pertenece al Hospital Universitario Puerta de Hierro, la unidad de imagen y cardiopatías familiares, y nos va a hablar de cuándo necesita a los imaginólogos en el seguimiento de la amiloidosis. Adelante, Esther. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización y al sponsor por disponer de estos minutos para hablar de amiloidosis en este congreso de imagen y también compartir la presentación con Rocío, que siempre es un placer, y esto se está convirtiendo ya en una pareja muy establecida, me parece. Bueno, pues a continuación, efectivamente, vamos a hablar del seguimiento de estos pacientes. Hemos visto ya cómo llegar al diagnóstico y esta es la parte quizá de la que se habla o de la que se ha hablado menos hasta ahora. Estos son mis conflictos de interés y como incidía Rocío en su presentación, hasta ahora en amiloidosis cardíaca, al convertirse en una enfermedad de moda y con el foco puesto en ella, se ha hablado mucho y se ha incidido mucho sobre la sospecha diagnóstica de estos pacientes y sobre cómo establecer el diagnóstico. Y así se recoge como puntos cardinales en este position statement que ya hemos visto en la presentación de Rocío, que se publica el año pasado, por primera vez endorsado por la Sociedad Europea de Cardiología. Además de la sospecha diagnóstica y del diagnóstico, también se aborda como punto principal el tratamiento tanto de soporte como tratamientos específicos de la enfermedad. Sin embargo, hasta ahora, como decía, se ha hablado quizá poco de cómo seguir a estos pacientes una vez que están diagnosticados. Y es que probablemente hasta ahora cada centro, cada equipo, cada médico, incluso cada cardiólogo ha podido ir estableciendo un patrón de seguimiento diferente acorde a un poco su experiencia y a ciertas recomendaciones que existían hasta ahora. Sin embargo, esto empieza a cobrar cada vez más importancia en estos pacientes que se diagnostican de forma exponencial actualmente y ahí la imagen tiene un papel muy importante, como vamos a ver. ¿Cuándo necesitamos a los imaginólogos? Pues como comentaba, cada centro, cada cardiólogo ha podido ir haciendo un seguimiento diferente en estos pacientes, pero es en este position statement que se publica el año pasado por primera vez cuando queda, digamos, estandarizado cómo hacer el seguimiento de estos pacientes. Y esto va a ser completamente diferente para formas AL y para formas TTR debido a esa diferente naturaleza que tienen como causa subyacente. Y vamos a resaltar en este caso que para las formas AL
los imaginólogos tienen un papel fundamental, dado que debido a la producción de cadenas ligeras en este caso, la recomendación de este Position Statement es realizar una prueba de imagen, un control a los 6 meses, o bien por ecocardiograma o bien por resonancia después del diagnóstico y esa prueba diagnóstica de imagen basal. En cambio, en las formas de TTR, debido a esa naturaleza lentamente progresiva de depósito de la proteína TTR más lentamente progresiva, se recomienda en este caso que la monitorización o el seguimiento con imagen se realice cada 12 meses de forma anual, o bien por eco o bien por resonancia después de ese diagnóstico inicial y esas pruebas de imagen basales. ¿Qué es lo que hacemos concretamente nosotros en nuestro centro? Bueno, pues este es un ejemplo de un paciente nuestro de seguimiento en la consulta de miocardiopatías, una forma TTR wild type, en la que, como vemos, pues disponíamos de un ecocardiograma basal en 2019 que se repite un año después, en 2020. Y en cuanto a qué es lo que debe recoger este ecocardiograma de seguimiento anual, bueno, pues debe ser, en nuestra experiencia, en nuestra opinión, un ecocardiograma completo. Es decir, vamos a hacer una valoración de la parte estructural, vamos a incidir mucho en el grosor ventricular, vamos a compararlo respecto al basal, y también la función diastólica, que es fundamental en esta enfermedad, y la función sistólica, no solamente calculando la fracción de eyección y la función sistólica del ventrículo derecho por TAPSE o por otros métodos, sino también mediante strain longitudinal global y comparando estos valores con los valores basales de los que disponíamos. En cuanto a la resonancia, pues en este Position Statement se equipara al ecocardiograma en ese seguimiento a los 6 o a los 12 meses. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia, lo que hacemos en este caso es la resonancia del mismo paciente que hemos visto el ecocardiograma. Para las formas TTR, por ejemplo, debido un poco a la disponibilidad de esta técnica en el centro, lo que intentamos es hacer esa resonancia anual, o siempre y cuando hacer una resonancia siempre que encontramos alguna alteración, o bien en el ecocardiograma o bien en el electrocardiograma, o hay algún cambio clínico que nos haga pedir esta resonancia para asegurarnos no solamente en este caso también de la función sistólica y de la parte estructural, sino también, muy importante, en cuanto a la caracterización tisular de estos pacientes. Como vemos en este ejemplo que mostraba, no solamente vamos a incidir en el patrón de realce tardío, sino también, como hemos visto en la presentación anterior, es importante que en los centros en los que se disponga de ello se obtenga y se calcule el T1 nativo y también el volumen extracelular. Como vemos en este caso, había pasado algo más de un año respecto a la resonancia basal de este paciente con una amiloidosis TTR. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues que en la resonancia basal el volumen extracelular estaba en torno al 52%, y en esta segunda resonancia, poco más de un año después, este valor se veía levemente incrementado hasta el 54,5%. Aquí la pregunta que debemos hacernos es si esto indica que este paciente se mantiene estable en cuanto a la evolución de la enfermedad o si está progresando. Y esto es lo quizá más importante en cuanto a la respuesta que tenemos que dar en el seguimiento de estos pacientes. Y es en lo que ahora mismo se intenta poner sobre todo el foco, en monitorizar la progresión de los pacientes con amiloidosis cardíaca. Y es aquí donde las técnicas de imagen, concretamente, tienen un papel fundamental, como vamos a ver a continuación. Necesitamos a los imaginólogos para responder a esta cuestión. Es verdad que hasta ahora, como comentaba, existían pocos datos sobre la progresión lineal de esta enfermedad. Hasta hace muy poco tiempo buscábamos bibliografía y apenas había datos de los que pudiéramos sacar conclusiones. Esto es porque no había muchos datos poblacionales, y ahora empezamos sobre todo a obtener estos datos muy en gran medida procedente de los grupos placebo, de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en esta enfermedad. Esto es, como decía inicialmente, clave para poder determinar si los nuevos tratamientos específicos de esta enfermedad están siendo efectivos en nuestro paciente o si carecen de respuesta y debemos considerar unas terapias alternativas. Y es verdad que, por ejemplo, en las formas TTR, aunque existen 3 sistemas de estratificación pronóstica, ninguno de ellos ha sido diseñado para poder responder a si está progresando la enfermedad, es decir, que no nos van a servir para monitorizar la progresión. Es por esto que, por ejemplo, en las formas TTR, a diferencia de las formas AL, el año pasado también se publica este consenso de expertos. En este caso, no se trata de unas guías, sino simplemente un consenso de expertos internacionales que se reúnen para poder dar algún tipo de recomendación sobre cómo determinar y ayudarnos un poco a la hora de la consulta, determinar
cuando un paciente con amiloidosis cardíaca, en este caso TTR, está progresando y debemos considerar que el tratamiento que está recibiendo no está siendo efectivo y buscar una alternativa o saber que el paciente está correctamente tratado. En este caso, este consenso de expertos determinó 11 variables que se fueron agrupando en 3 dominios diferentes, como vamos a ver a continuación. Estos 3 dominios incluían una parte clínica y funcional, una parte de biomarcadores y una parte muy importante de imagen y hallazgos electrocardiográficos. Es cierto que cada uno de estos bloques incluye distintos parámetros y que los cambios en estos parámetros en sí mismos ya se consideran significativos en cuanto a datos de progresión de la enfermedad. Pero finalmente el consenso determinó que para poder decir que un paciente está progresando se requiere al menos de un marcador de cada uno de estos dominios. Por tanto, los imaginólogos tienen un papel fundamental a la hora de determinar si en este bloque, en este dominio de imagen, se cumple alguno de esos criterios que se ha establecido que contarán a la hora de determinar si el paciente está progresando o está correctamente tratado. ¿Y cuáles son estos criterios? Por técnicas de imagen, pues fundamentalmente se basan en 3 criterios determinados por ecocardiograma. En primer lugar, si vemos que el grosor ventricular, que como decía inicialmente, debemos siempre documentarlo en ese eco de control a los 12 meses en el caso de las formas TTR, se ha incrementado en más de 2 milímetros respecto al basal, en este caso en un plazo de tiempo entre los 6 y los 12 meses. También muy importante, como comentaba inicialmente también, la función diastólica de estos pacientes. Un empeoramiento de al menos 1 grado en disfunción diastólica en el plazo de 12 meses se considera también un criterio de progresión por imagen. Y por último, en cuanto a la función sistólica, vamos a poder valorarlo de 3 maneras diferentes. En primer lugar, con la fracción de eyección, en segundo lugar, con el stroke volume y en tercer lugar, con el strain longitudinal global. Si encontramos que respecto al eco basal hay un deterioro de más del 5% de la fracción de eyección en el plazo de 12 meses, o bien una reducción de más de 5 mililitros del stroke volume en un año, o un incremento de más del 1% en el strain longitudinal global, vamos a poder determinar que existe un deterioro y una progresión en cuanto a la función sistólica de estos pacientes. Y aquí vemos, por ejemplo, un paciente de nuestra consulta, también una forma, en este caso TTR, en el que vemos tanto el eco basal a la izquierda como su eco de seguimiento a los 12 meses y un eco posterior a los 24 meses, es decir, a los 2 años. Podemos ver cómo inicialmente se produce ya un leve deterioro al año, pero es sobre todo más acusado a los 2 años en un paciente que no recibía ningún tipo de tratamiento. Bueno, pues observar y documentar este tipo de deterioro es el que nos va a permitir contabilizar uno de los parámetros significativos de progresión y poder asociarlo a otros parámetros clínicos y con biomarcadores para poder determinar que el paciente está progresando. Por eso es muy importante que siempre el eco basal sea un eco completo y los ecos de seguimiento también sean ecos completos que incluyan todos los parámetros para que luego podamos hacer las comparaciones. ¿Qué ocurre? Queda 1 minuto, ¿vale? Perfecto. ¿Qué ocurre con otras técnicas de imagen? Que es algo que nos preguntamos mucho. Es verdad que aunque existe este avance a la hora de determinar estos parámetros de progresión según este consenso de expertos, aún quedan hay muchas otras técnicas por validar. Y es que, por ejemplo, la resonancia, aunque ha sido muy útil y el volumen extracelular o el T1 nativo pueden ser de gran utilidad, existe una heterogeneidad en cuanto al tipo de centro de máquina y actualmente no está validado para poder determinar la progresión. Tampoco, y probablemente existe mucho más camino por recorrer en cuanto a la alteración del SPECT o del P. Así que, en resumen, me gustaría concluir que el eco y la resonancia juegan un papel clave en el seguimiento de los pacientes con amiloidosis cardíaca, que deben realizarse cada 6 meses en las formas AL y anualmente al menos en las formas TTR, y que, por ejemplo, en las formas TTR, determinar ese grosor miocárdico, la función diastólica y la función sistólica por eco actualmente ya forman parte de los criterios de progresión por imagen y es fundamental contar con los imaginólogos para poder determinar si estos pacientes están recibiendo una terapia adecuada o si debemos condicionar una alternativa a estos pacientes. Aún queda todavía, sin embargo, mucho camino por recorrer para validar el papel de otras técnicas como la resonancia en la determinación de la progresión, que es lo que más nos va a importar a partir de ahora en estos pacientes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora González. Bueno, tenemos 5 minutitos para la discusión. Hay 2 preguntas del chat que me gustaría hacer extensivas. La primera es para Rocío, la doctora Irós. Pone el chat: en el primer caso de amiloidosis AL con la clínica de insuficiencia cardíaca, los niveles de NT-proBNP y elevados como estaban y datos de la cardioresonancia, ¿es necesario hacer biopsia endomiocárdica dado que no modifica el tratamiento? ¿Hay riesgo de complicaciones? Siempre, siempre, siempre hay que hacer biopsia, ¿vale? Y siempre que por ahora tenemos que tener confirmación histológica, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Entonces, los riesgos de complicación existen, ¿vale? Pero uno tiene que detectar en su centro quién es un hemodinamista que le hace una biopsia a los trasplantes o a quien sea, y luego recordad que los pacientes con amiloidosis tienen un engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, ¿vale? O sea que el riesgo de complicaciones, yo de verdad que indico muchas biopsias y no he tenido, ¿vale? O sea, he tenido alguna, pero no muchas, ¿vale? Y siempre hay que hacer confirmación histológica. Sin confirmación histológica no se empieza a tratar a un paciente, ¿vale? Gracias. No tenemos la DPD. Muy bien. Y la última pregunta de la doctora Amparo Martínez: ¿cómo nos organizamos para poder hacer diagnóstico precoz y seguimiento adecuado sin morir de éxito? Creo que esto va para usted. Para mí también. No, digo por la doctora González, porque ha hablado de evolutivo en los pacientes, ¿no? No sé, de diagnóstico y seguimiento en los pacientes, por hacer una pregunta a cada uno. Sí, la pregunta es muy oportuna. Es verdad que, vamos, creo que voy a responder un poco en relación a la experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo. Inicialmente el número de pacientes que teníamos en seguimiento pues era menor. Actualmente, como he dicho, pues los números se han incrementado de forma exponencial y también la experiencia nos ha ayudado a saber un poco racionalizar el uso de las pruebas no solamente de imagen, sino el resto de pruebas en el seguimiento. Y probablemente hemos pasado de tener unos segmentos más cortos en pacientes, por ejemplo, TTR, a tener unos segmentos más espaciados, a lo mejor solicitar el eco solamente de forma anual y la resonancia solamente ante algún hallazgo que nos llame la atención en el eco, pero no hacerlo de forma rutinaria. Caso muy contrario es en las formas AL, en las que obviamente por el tipo de patología, por ser una emergencia médica, ahí sí que no debemos escatimar ni reducir el número de pruebas en los plazos que se recomiendan. Pues si Laura, ¿tienes alguna pregunta o damos por concluida? Yo tengo una pregunta para Rocío. Si tuvieras que dar 2 datos de alta sospecha para amiloidosis mediante eco, ¿cuáles serían los 2 datos que crees que son más relevantes? Yo creo que el primero es la hipertrofia, ¿vale? El septo mayor de 12, y el segundo, que esto yo lo he discutido mucho con Esther, son los valores de los E', ¿vale? Cuando están por debajo de 5, ahí es cuando tiene que saltar la sospecha. Cuando lo estamos haciendo, yo siempre que me piden una valoración, o aunque no me la estén pidiendo, ya cuando veo los valores de E' bajos, digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Porque la experiencia es que, o sea, suele coincidir, ¿vale? Y es mejor pasarse un poco que quedarse corto, porque como vemos es muy importante el diagnóstico precoz, porque tenemos tratamientos, ¿vale? Esto es muy importante. Y una gammagrafía, hacerla a tiempo, y un análisis, es que cuando uno se mete en la rueda, no es nada complicado, ¿vale? Y al paciente le estamos dando un diagnóstico, ¿vale? De una enfermedad que pensábamos que era rara y que tiene tratamiento. Gracias, Rocío. Gracias a ti. Bueno, pues me ha parecido excelente las 2 ponentes, muy interesantes ambos puntos de vista, y me dicen por aquí que tenemos que dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias a ambas. Gracias.